Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día eh, estaré compartiendo contigo una porción de la escritura que se encuentra ahí en el libro de San Lucas, en el capítulo 19. Vamos a estar leyendo eh, los primeros versículos de este capítulo. Y tiene como subtítulo Jesús y Saqueo. Bueno, tal vez tú ya has leído eh, en muchas ocasiones este pasaje, pero bueno, vamos a estar meditando un poquito en él. Creo que la palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos, siempre podemos eh, ser edificados en ella, ¿verdad? Entonces vamos a estar meditando un poco acerca de este pasaje y bueno, esperamos que sea de bendición, como siempre eh, te lo digo. Dice así la palabra de nuestro Dios, dice, habiendo entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, eh, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, es todo este pasaje, son 10 versículos. Como te decía, es la historia de un hombre llamado Saqueo. Eh, y la reflexión, el buen consejo, lo titulé en este día, eh, el arrepentimiento genuino. ¿Qué es el arrepentimiento genuino? ¿Sí? Y como te digo, vamos a estar entrando de lleno a esto. Dice, eh, habiendo entrado Jesús en Jericó. En repetidas ocasiones te he hablado acerca de nuestro Señor Jesucristo, su mensaje, siempre eh, su misión, su ministerio terrenal. Y siempre que iba ciudad tras ciudad, siempre él hablando acerca su mensaje principal, las buenas nuevas eh, de salvación, y siempre eh, acerca del arrepentimiento, eh, eh, de volverse de sus malos caminos. Y no solamente Jesús, vemos que sino la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento es el mensaje principal, ¿verdad? La, la, la gran comisión, el mensaje principal es predicar las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo y pues apelar a confrontar a la persona con su pecado, ¿verdad? Y que pues arrepentirse de sus pecados, sabemos, y aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador. En esta historia vemos a Jesús pasando por una de las ciudades donde podemos ver este personaje, Saqueo, que dice que era un jefe de publicanos. Era una persona importante en su época, una persona que trabajaba para el gobierno romano, que en ese entonces pues era el gobierno que el pueblo judío estaba bajo el gobierno de este pueblo
de este imperio romano. Y pues claro, eran tiempos no fáciles para el pueblo judío, mas sin embargo, Zaqueo, que era pues de ascendencia judía, ¿verdad? Pues trabajaba para ellos y claro que era una persona, según el comentarista, pues era una persona odiada, una persona, aparte de, le tomaban a mal que trabajara para el pueblo opresor, ¿verdad? Entonces para el gobierno opresor. Y pues no solamente eso, sino pues no era una persona, no se les consideraba una personas honestas ni tampoco eh, pues pues el puesto que ocupaban pues era cobraban impuestos, era una forma, pues estaban oprimían al pueblo judío y pues él representaba esa autoridad y pues era el trabajo de él. Entonces pues no se les tenía como unas personas honestas. Pero algo sucede cuando Jesús viene y está en un lugar. Siempre pasaba algo y sucedía algo cuando nuestro Señor Jesucristo hacía su aparición, cuando nuestro Señor Jesucristo aparecía en las vidas de las personas, y esta ocasión no fue la excepción. Este hombre que aparentemente lo tenía todo y tenía un trabajo muy remunerado, pero al parecer algo le faltaba a este recaudador de impuestos, ¿sí? Eh, y te digo, hemos escuchado mucho acerca de Zaqueo, ¿sí? Y tanto fue su curiosidad cuando él, creo que en esa posición, yo creo que él ya había escuchado acerca de Jesús, que cuando Jesús aparece en escena, él no duda, pero dicen, tenía un problema de estatura, era, como decimos ahora, un chaparrito, que tuvo necesidad de subirse a un árbol, un sicómoro, ¿sí? Para poder, este, para poder ver a Jesús, ¿sí? Y qué grande sorpresa que cuando Jesús llegó o pasó por ese árbol, alzó su mirada y fijó sus ojos en este hombre tan odiado llamado Zaqueo, este recaudador de impuestos. Y lo más sorprendente es que cuando Jesús viene a la vida de este hombre, ¿sí?, lo llama por su nombre. Si usted se puede dar cuenta aquí, nadie le había presentado a Jesús a Zaqueo. Zaqueo no pudo llegar en ese momento, sino por eso subió a un árbol, porque por su impedimento, por tal vez la muchedumbre, no sé, podemos pensar muchas cosas, pero el detalle es que Jesús lo llamó por su nombre, ¿sí? Y cuando Jesús lo llama por su nombre, ¿sí?, le dice Zaqueo. Lo vio primero Jesús a él y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario, ¿sí? Hoy es necesario que pose en tu casa. Y como respuesta podemos ver un Zaqueo que baja prisa, dice, y con grande, dice, con grande gozo le recibió. Cuando la verdad te confronta, cuando somos confrontados, cuando hemos tal vez vivido de una manera como nosotros creemos, a como nosotros pensamos, nos conducimos nuestros hechos. Porque a veces tenemos ideas, conceptos que nos hemos formado por mucho tiempo. A lo mejor así fuimos educados, ¿sí? Pero no quiere decir que
haya sido la mejor forma o la manera más correcta. Pero cuando somos confrontados con la verdad, hay un impacto y tiene que haber un impacto. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo mismo es la verdad. Y cuando Jesucristo viene a nuestra vida, cuando su palabra viene a nuestra vida, la palabra de Dios causa un impacto, ¿sí? Primeramente en nuestra mente, en nuestro corazón. Un impacto que nos confronta con la verdad y nos hace ver la realidad de que la manera de que nosotros estábamos viviendo no es la correcta. Nos confronta con nuestra manera de conducirnos, nos confronta con la vida misma que estamos llevando. Habla la palabra cuando Jesús viene, ¿sí? A través de su palabra que escuchamos, cuando escuchamos el mensaje, cuando Jesús viene a la vida de la persona y te confronta, así como confrontó a Zaqueo, tiene que haber una respuesta de parte de nosotros. Así como en Zaqueo hubo una respuesta, ¿sí? Fue el día de Zaqueo, fue el día para Zaqueo. Es el día que el Señor ya tenía determinado para venir a la vida, al corazón de una persona que aparentemente lo tenía todo, que aparentemente era una persona exitosa, aparentemente una persona rica, pero le hacía falta algo, y ese algo se llama Jesús, ¿sí? Que cuando vino y posó su mirada en Zaqueo, ¿sí? Y lo llamó por su nombre, Zaqueo no dudó ni un instante, ¿sí? Y se apresuró a recibirlo con gozo. La respuesta de Zaqueo al recibir la palabra, al recibir al mismo Señor Jesús, ¿sí? Que es la verdad, que nos viene a confrontar a nuestra realidad, a nuestra forma de vida, a nuestro estilo de vida. Algo sucedió en Zaqueo que cuando el Señor Jesús dijo, hoy vengo a posar a tu casa, hoy es necesario, ¿sí? El Señor sabe y conoce, Dios sabe y conoce el día, dice ahí déjame leerte, en 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Ese era el día que el Señor tenía determinado para que la salvación llegara a Zaqueo, para que la salvación llegara a su casa, ¿sí? Entonces, qué hermoso es cuando Dios viene a la vida del ser humano, cuando Dios viene a la vida del hombre, cuando Dios vino, Jesús mismo vino a la vida de Zaqueo, ¿sí? Y te digo, cuando la verdad te confronta, cuando viene a tu corazón, a tu mente, tiene que ver una respuesta, tiene que ver un resultado, ¿sí? Viene a confrontarte, a apelar a tu conciencia, hacerte pensar y reflexionar, sobre todo reconocer tu pecado, reconocer que no has vivido de la forma que Dios quiere que vivas o que vivamos. Darte cuenta que todo ese tiempo, Zaqueo, darse tiempo que todo ese tiempo que él estuvo viviendo no era la forma correcta, que estuvo mal, ¿sí? Y cuando hablamos del arrepentimiento genuino, ¿sí? En el arrepentimiento genuino tiene que haber varias cosas que se tienen que ver en una persona arrepentida. Y yo creo firmemente que en en Zaqueo hubo un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué digo esto? Porque podemos leer ahí que Zaqueo, cuando recibe la crítica y la murmuración, ¿sí? Y cuando están, ahí podemos ver, cuando todos murmuraban, ¿sí?
cómo Jesús había venido a la vida a la casa de un hombre pecador. Y que eso siempre pasa, muchas veces no van a entender cómo Jesús, cómo Dios puede venir a la persona de las que consideramos malas o inmerecedoras del perdón de Dios. Pero la palabra de nuestro Dios dice que Él vino a salvar lo que se había perdido, vino a rescatar lo que se había perdido. El Señor vino a lo que para el mundo es algo indigno, alguien que menosprecia, alguien que no es merecedor. A eso vino el Señor Jesús. Y a ese día era el día de Zaqueo. Por eso ese era el día que Dios tenía determinado para la vida de Zaqueo. Y por parte de Zaqueo hubo un arrepentimiento genuino, porque lo podemos ver, ¿sí? En su reacción de él. Podemos ver en el resultado, ¿sí? De la respuesta que Zaqueo tuvo para esa visita de Jesús a su casa, ¿sí? ¿Cuál fue la reacción o el resultado? Cuando empezó a escuchar, porque a ver si la gente a veces quiere ver, que a ver si verdaderamente eh, ese arrepentimiento genuino lo quieren ver. A veces nomás juzgan por la apariencia. Y bueno, la Biblia también nos enseña que debe haber cuando Jesús viene a nuestra vida, tiene que haber un arrepentimiento genuino, ¿sí? Una transformación genuina, un cambio genuino en nuestra vida, ¿sí? Y te decía, hay varias cosas que cuando hay un arrepentimiento genuino se tiene que ver. Primeramente, que tenemos que reconocer nuestro pecado, ¿sí? De la forma que habíamos vivido no era la correcta, ¿sí? Se tiene que ver primeramente reconocer, después arrepentirnos, un arrepentimiento genuino del corazón, que digan, sí, reconozco que estuve mal. O sea, que reconoció que estaba mal, que tal vez en el trabajo que él había estado desempeñando en esa función, y le dijo, si a alguien he defraudado, pues se lo devuelvo, ¿sí? Si a alguien he defraudado y si mi riqueza fue a causa de mi mal comportamiento, de mi forma de vivir, pues dice, lo entrego, la mitad de mis bienes. Estaba dispuesto, ¿sí? Estaba dispuesto. Entonces te digo, hay tres cosas cuando hay un verdadero arrepentimiento que se tienen que ver en la vida de la persona con un arrepentimiento genuino. Es primeramente que reconozca su pecado, que hay un arrepentimiento genuino y renunciar, ya no más, ¿sí? Ya no más hacerlo, ya no más vivir de esa manera. Y en la Biblia yo te tomé este ejemplo, pero en la Biblia tú puedes encontrar varios ejemplos cuando Jesús vino a la vida de las personas, ¿sí? Y que los demás lo señalaban porque vivían un estilo de vida, una forma de vida, pues delante de Dios, pues no era la más adecuada y la gente a veces señalaba. Pero cuando Jesús vino y hubo un verdadero arrepentimiento, por decir la mujer, que todos señalaban y juzgaban, dijo, Señor, nomás vete y no peques más, ¿sí? Ni yo te condeno, pero vete. Y eso es cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando Jesús viene a la vida de la persona y te confronta, y tú puedes entender eso, porque apela a tu conciencia, Señor, primeramente, tiene que cambiar, tiene que entrar eso que el Señor te está diciendo, tiene que venir a tu mente, porque tiene que cambiar ese chip, ¿sí? Ese piloto automático que tenías. Y cuando el Señor viene y cambia tu forma, te viene a confrontar con esas filosofías, esas opiniones, esa forma, esos conceptos erróneos que tú tenías, ¿sí? Y entonces tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. Y no solamente cuando viene por primera vez el Señor Jesús a nuestra vida, sino que siempre tenemos que tener cuidado. Por eso Romanos 12:12 nos habla, ¿sí? Que no nos acoplemos ni no nos conformemos a como el mundo piensa, porque las filosofías de este mundo, la manera de pensar, no va conforme a los principios, no va conforme a lo que Dios establece en su palabra.
Por eso cada día tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que renovar nuestra mente. Por eso tenemos que nuestra mente, nuestros pensamientos se alineen, ¿sí? Y nos parezcamos cada día a la mente de Cristo, ¿sí? Que haya ese parecido, ¿sí? Bueno, hablando del arrepentimiento genuino, pues no quiero salirme más del tema, ¿sí? Tiene que verse esas tres cosas: un reconocimiento, ¿sí? De tu pecado, reconocer. Entonces, cuando uno habla de arrepentimiento es volverse, ya no más, ya no más. Es por ahí dicen que es ah, como un voltear 360 grados. O sea, tu forma, si ibas caminando de una manera, ¿sí? Tal vez ese camino que tú seguías te llevaba a un abismo, a un despeñadero. Pero cuando Jesús viene a tu vida, ¿sí? Cuando Jesús viene cambia ese rumbo que te llevaba a la muerte, a una muerte segura. Cuando Jesús viene a la vida de la persona, te cambia totalmente, que cambia tu rumbo de vida, una forma de vida diferente, una vida nueva en Él, ¿sí? Y se tiene que ver, la gente en Zaqueo lo vio, porque Zaqueo en respuesta a esa visita, ¿sí? De Jesús, del Señor, cuando Jesús viene a la vida, a la casa de la persona, tiene que haber una respuesta, amados hermanos, tiene que haber una respuesta, queridos amigos y amigas. No podemos seguir siendo igual. Se tiene que ver ese arrepentimiento genuino, porque no puede ser nomás de boca, de dientes para afuera, como decimos comúnmente. Se tiene que ver ese arrepentimiento genuino, ¿sí? Porque dice, un árbol se tiene que conocer por sus frutos, ¿sí? Dice, por sus frutos los vamos a dar a conocer. Zaqueo se dio a conocer por sus frutos, en ese arrepentimiento genuino en él, que estaba dispuesto a, a retribuir, a, a despojarse de todo aquello, ¿sí? Y hacer las cosas bien, a vivir de una manera correcta, una manera honesta, ¿sí? Entonces, nosotros también de igual manera, vamos a pensar cómo estábamos antes, de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos rescató, pero cómo vivimos ahora, que Jesús ya está en nuestra vida, que ya está en nuestro corazón. En verdad estamos mostrando ese arrepentimiento genuino que vemos en Zaqueo. En verdad, hay una diferencia del antes, de lo que éramos antes y lo que ahora somos. La escritura nos dice ahí en Lucas 3 también, del 8 al 14, ahí nos habla, que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que se tiene que ver en nuestras acciones esos frutos, de que verdaderamente hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida, que verdaderamente Jesús vino a nuestra casa, ¿sí? Eso es el verdadero arrepentimiento genuino, de verdad, un arrepentimiento sincero. Pues bueno, espero que en verdad este pequeño consejo haya sido de bendición a tu vida, haya sido de bendición este pasaje, te digo, tan conocido. Y como siempre te digo, yo sé que son pasajes tan conocidos o temas tan conocidos que tú puedes ahondar más. Son temas siempre para ahondar más en la escritura. Y yo te invito a que escudriñes la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios es la que nos viene, así como a Zaqueo, a confrontar, nos viene a enseñar, nos viene a instruir, nos viene a corregir en muchas cosas, conceptos, ideas que a veces tenemos y nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir bajo la palabra, porque la palabra, como dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, ¿sí? La palabra de Dios cobra vida en nosotros cuando nosotros la leemos y es eficaz, ¿sí? Esa palabra que viene a discernir nuestros pensamientos. Tan poderosa es la palabra de nuestro Dios que viene
y hace un impacto en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Dice, penetra hasta partir el alma, hasta lo más profundo. Cuando nosotros hacemos de la palabra de nuestro Dios ese parámetro para regir nuestra vida, no vamos a ser iguales ya más. Y se tiene que ver en nuestra vida, ¿sí? Que no solamente vamos a ser oidores, sino que vamos a ser hacedores de la palabra. Vamos a poner en práctica sus principios, que se vean esos frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida, y así como se ven en la vida de Zaqueo. Te digo, es algo pequeño, corto, esperando como siempre que sea de bendición para tu vida, ¿sí? Y pues sigamos, como siempre te digo, vamos a seguir echándole muchas ganas. Bendiciones.